Capítulo, vamos a retomar los estudios, capítulo número 5 de la carta de Santiago, capítulo número 5. Vamos a tomar del versículo 1 en adelante. Vamos a estar orando también por las diversas necesidades. Vamos a orar por la hermana Francisca Lazo. Vamos a también estar orando por Josué Obed Torres. También vamos a estar orando por Ruth Noemí Flores. Dice la Biblia, versículo número 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os han de venir. Vuestra riqueza están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro, vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para el día postrero. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, que lo recibimos, Dios. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Advertencia a los ricos. Se recordarán, hermanos, que estuvimos hablando últimamente de lo que era el asunto de la exhortación, de la confianza en la voluntad propia. Estuvimos hablando de esa actitud en este caso, pues de los creyentes, porque la carta o Santiago se está dirigiendo, por supuesto, a un pueblo que entiende este lenguaje. A las 12 tribus de Israel es a quien se dirige, y obviamente pues ahí van tanto el pueblo de Israel, que es conocedor de lo que son los valores, los principios, conocedor de Dios, y en el caso de la iglesia, que también hacia ellos se dirige Santiago, dado que ya es una carta específicamente en esa dirección a la iglesia. En esa ocasión, en el penúltimo estudio, se hablaba de esa actitud de confianza, de la voluntad propia, como era el caso de ir, negociar, comprar y hacer todas estas cosas. Era realmente una actitud, estaría diciendo Santiago, o lo está diciendo, una actitud que no va con lo que es aquel grupo de personas que conocen a Dios, que, dicho de otra manera, ya tienen bastante conocimiento de lo que en sí es la vida. Y digo conocimiento de lo que es la vida porque el hombre común, el hombre que no conoce a Dios, el que no ha tenido una regeneración, esos pobres están a cero. Lo digo de esta manera porque así es. Están totalmente deslineados de lo que es la realidad de la vida.
El hombre siempre habla de Dios, pero es un decir, pero no es que ellos estén conscientes de eso. Pero la iglesia, y en el caso de Israel, y en el caso de la iglesia, no podemos presumir de ignorancia. Es decir, ya nosotros tenemos, en el caso de la iglesia, el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, y todo esto nos hace a nosotros conocedores de dónde venimos, qué andamos haciendo y para dónde vamos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cuál es la gloria, los atributos de Dios? Nosotros de alguna manera sabemos todo esto y sabemos cuál es el fin del hombre en sí. Entonces, cuando Santiago está diciendo que el actuar de esa manera, de la manera de la voluntad propia, voy a hacer, voy a obtener, vamos a viajar, sin tomar en cuenta al Señor, pues es totalmente fuera de base para un pueblo ya iluminado. Más bien dijo o dice acá el apóstol que se debería decir primero Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. ¿Por qué primero Dios? Porque lo que estoy acabando de decir, que ya uno ya no desconoce, que no, ya uno no puede decir, bueno, esto es la existencia humana proviene de una explosión. La existencia humana proviene de un gorila por ahí que no han hallado todavía el hueso y entonces se va a comprobar. Nosotros ya pasamos de todas esas teorías y esas locuras y ahora sabemos que existe un Dios y que es un Dios real y que nosotros pertenecemos a Él y que nosotros tenemos como pueblo santo dar pasos siempre en su voluntad y siempre pidiendo que Él sea el que nos prospere, nos ayude, a tal grado que dice Santiago en el capítulo último que leíamos del 4, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Es decir, al pueblo que ya sabe, que ya no ignora, que ya Dios le ha dado una gran luz, que Dios le ha dado su Espíritu Santo, que le ha dado su palabra, el actuar de una manera que omite, desconoce a Dios, es pecado. Es pecado porque sabe hacer lo bueno, sabe, tiene la luz y no lo hace. Entonces es pecado. Imagínense de qué manera se va apareciendo el pecado. A veces por eso es bueno estudiar la palabra, porque en este caso va uno midiendo, va uno aprendiendo a dónde falla. Toda acción, toda actitud, toda proyección que no lleva implícito Dios, pero que no sea nada más de palabras, sino que sea aquello que se lleve a cabo en su voluntad. Eso es lo correcto y eso es lo que le agrada a Dios. Pero saber hacer las cosas que han de hacerse de esa manera y no hacerse es pecado. Ahora, luego de esa advertencia que hace el Señor para esa gente absoluta, para esos creyentes que, bueno, se dejan ir por las emociones, por las corazonadas, ahí está el problema. Pero ahora pasa, o más bien pasamos al capítulo número 5. En el capítulo número 5 vamos a ver, el apóstol pasa a dirigirse, fíjese bien, con una severidad terrible, tremenda, a la clase rica. Y por supuesto, Jacobo, hermanos, como decíamos, su carta la dirige a las 12 tribus. A estas 12 tribus están incluidos, pues, no solo personas pobres, sino que personas ricas.
Y también decíamos que no solo a los judíos, sino a la iglesia del Señor. Pero la severidad de Santiago en esta carta es fuerte, hermanos. Es como diríamos, sería como golpes de mazo, como golpes fuertes a lo que es el pecado de la riqueza en el sentido de acumulación. El asunto de la riqueza, esto tiene mucha controversia. A veces se cree que la riqueza pues es pecado. La riqueza de ninguna manera lo es. Claro que no, porque Dios es el que es dueño de todo y el que creó todo. Y por supuesto, Él creó el oro, creó la plata, creó el petróleo, creó todas las cosas que de una o de otra manera tienen gran valor para la vida. Todo esto no es ningún pecado el obtener, ¿verdad? El poseerlo. El problema que acá Santiago está atacando fuertemente, como decíamos, es esa actitud de la acumulación. Ese es el meollo acá. El meollo es la acumulación de las riquezas. ¿En qué sentido va expresando Santiago el asunto de la acumulación de las riquezas? Por lo menos, en este caso, es un pecado para los ricos. Y en este caso, pues, vuelvo a corregir y a aclarar que el rico que no conoce al Señor, o los hombres naturales que no conocen al Señor, no entenderán esto. Pero dentro de la iglesia, hermanos, hay personas que Dios las prospera, y a eso se dirige Santiago. Pero lo que sucede es que a veces, o no a veces, sino que se cae siempre en la actitud codiciosa, aun cuando ya nosotros somos redimidos, ya somos personas regeneradas, porque eso es lo que ha hecho Dios en cada uno de nosotros. Si imagínese el asunto de lo que es el diezmo, por mencionar algo. ¿Por qué es que el Señor estipula el diezmo? Deja, es más, como doctrina, lo que es el dar, el dar. ¿Por qué lo deja? Uno debe de preguntarse, y si no preguntarse, pues escudriñar cuál es la razón. Y en el trasfondo de todo eso se está hablando de dinero, se está hablando de recursos. ¿Cuál es el problema de lo cual venimos nosotros ya marcados como seres humanos caídos? Venimos marcados con el egoísmo, con la codicia. Y eso es un asunto que no vamos a negar, dada que la naturaleza caída, la naturaleza vieja, no deja de seguir viviendo con uno, aun cuando ha sido regenerado. Entonces, toda esa naturaleza vieja siempre está suspirando, siempre está empujando a las actitudes codiciosas de la pasada manera de vivir. Y ahí es a donde nosotros vamos a ir entendiendo por qué es que el Señor, en este caso, aunque no es el tema, el diezmo, pero me viene a la mente para hacer la ilustración. ¿Por qué deja el Señor el diezmo? Yo lo he explicado de esta manera, que no está en la Biblia, pero que según los dichos de los judíos, se dice que el hombre nace así. Cuando el niño nace,
no me consta a mí, no sé si eso sea así, pero dice que nace con el puño agarrado. Y eso lo que significa es codicia, ya viene con el germen de la codicia, ya viene así. Entonces, en ese caso, cuando viene así, y luego dice que lo irónico es que termina ya no con el puño agarrado, sino con el puño suelto, es decir, cuando muere. Entonces se afloja todo. Entonces, cuando el Señor deja establecido lo que es el dar, que es un principio de la palabra, que es el dar en todos los aspectos de lo que es la vida, es lo que debe ya de suceder en la vida del creyente. Entonces, cuando el Señor le dice, me vas a dar, yo soy, como ponía el ejemplo aquel día, el dueño del vehículo se lo alquila, digamos, al hermano Nicolás, y le dice, usted me va a dar por el alquiler, me va a dar un porcentaje, y el otro porcentaje es mío. Entonces, en el caso del Señor, le da la mayor cantidad al que le va a trabajar, en este caso, el vehículo, por decirlo de esa manera. Le da la mayor cantidad. Yo te voy a dar el 90. Quédate con el 90, que no es así en un caso de la vida real. No es así. Pero el Señor dice, yo te voy a dar el 90 y dame el 10. ¿Por qué lo hace el Señor? Lo hace el Señor para ir desactivando la actitud codiciosa. Lo hace el Señor. ¿Qué tal si, imagínense, si el Señor, para ir desactivando esa actitud que ya traemos ya desde nacimiento, la actitud que yo no aflojo? Y no es cierto, pues, que por un celular la persona se deja matar. Por 5 pesos, colones, si fuera el caso, hermanos, son miles de gente que han muerto por un colón, porque no quieren dejárselo quitar, porque dice, no se lo quite y prefiere morir. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es lo mismo, la misma actitud de apretar y no aflojar. Entonces, en ese caso, el Señor viene desactivando, usando esas formas de ir trabajando de una manera amigable, de una manera fácil, lo que es una actitud arraigada en la vida de la persona. Entonces le dice, quédate con el 90 y dame la 10ª parte a mí, y eso es todo. Pero es una de las razones, ¿verdad? Una de las razones es esa, para ir sacándole al creyente ese chip de codicia, de que no afloja. Ahora, esto usted dice, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Bueno, aquí estamos hablando de ricos. Pero claro, esto se puede aplicar a los ricos de todo el mundo. Claro que ellos, cuando les toque que les juzguen, ellos no van a tener excusa, porque ya Dios les dejó un documento escrito, que en este caso es o la Biblia entera. Ellos deberían de preguntarse, bueno, ¿y qué significa eso? Deberían de informarse. Es decir, aquí no es que, como se dice, Dios dice allá, el profeta no tendrá por inocente al culpable. Siempre Dios provee la información, provee la luz, para que nadie pueda decir al final, porque todos los hombres van a ser juzgados, y van a ser juzgados cada uno por lo que hizo y por lo que no hizo. Dicho de otra manera, por todas sus obras, tanto buenas o malas. Entonces, esa es la relación que tenemos acá. Acá, los ricos, estamos hablando en este particular, de los ricos que pueden haber dentro de la vida cristiana.
dentro de la vida espiritual. Usted me dirá, bueno, eso es pecado. Se piensa ahí, ese estigma que los ricos. No hay por qué. Ya lo hemos dicho en el caso de los hombres que temían a Dios, que honraban a Dios. Eran algunos de ellos multimillonarios, como por ejemplo el caso de Job. Job era riquísimo, y hablar de la palabra riquísimo era multimillonario en sus rubros. En el caso de los patriarcas, ninguno de ellos fue, hermanos, un hombre escaso. Fueron mercaderes, y mercaderes significaría comerciantes. Fueron hombres que hacían grandes negocios de oro, de ganado, de animales. Ahí está en la Biblia. Pero veamos el caso. Entonces, ¿por qué Santiago está dirigiéndose de esta manera tan fuerte, tan, hermanos, tan dura hacia los ricos? Es que, hermanos, una de las cosas que siempre venimos nosotros, con las cuales venimos lidiando como humanos, aun cuando ya hayamos sido regenerados, es el mismo problema. El problema es que cuando ya empezamos Dios empieza a bendecirnos, pensamos que es por nuestra creatividad, pensamos que es porque nosotros, la sabemos hacer, sabemos planificar, yo no digo que no esté incluido lo que es el orden, la planeación y sucesivamente para poder avanzar en los aspectos económicos, pero aun cuando la Biblia dice que si Jehová no edifica, hermanos, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si Jehová no guardara nuestro país aquí en El Salvador, hermanos, no importa que hayan 300,000 soldados, es Jehová el que guarda este país. Damos un amén. Si Jehová no guarda la casa, en vano es que uno crea que es el arquitecto y la persona sabia para hacer las cosas. Es Dios el que hace todas las cosas. Damos un amén. Entonces, cuando venimos acá, el caso de los creyentes, entonces venimos y nos desligamos y decimos, somos nosotros los genios, los arquitectos. Pero qué bueno sería, aquí el punto de Santiago es que qué bueno sería, y la amenaza es fuerte, porque fíjense que les está diciendo, vamos ahora ricos, decís hoy y mañana iremos, vamos ahora ricos, llorad y aullad. Como un aullido es un perro o un animal que va a aullar. Por eso le digo que Santiago viene con los guantes puestos sobre una tendencia que no debe de ser la que se debe de practicar dentro del ámbito de los regenerados. Es fuerte. Entonces, en el sentido, ¿por qué entra de esta manera Santiago en este capítulo 5? Porque cuando ya empieza Dios a bendecir al creyente, el creyente o los creyentes deberíamos de entender que Dios no nos bendice para la acumulación. Deberíamos de entender que no es esa la finalidad de Dios, de enriquecernos, porque adelante dice de lo mohoso, de lo polioso. No es esa, es decir, la actitud que debe de haber en un creyente no debe de ser la acumulación. Primeramente deberíamos de saber que si Dios nos bendice, hermanos, en el nivel que sea, ¿verdad? Porque a veces uno puede decir, y hábilmente dice
Bueno, esto es con los ricos, no es conmigo. Aquí, bueno, debieran de haber venido los ricos. Lo que sucede es que el problema está en que, hermanos, de acuerdo a cómo Dios empieza a bendecirnos, en lugar de ver, por lo menos desde el momento que ya uno, bueno, hablemos de esta manera, ya uno ya tiene su carrito para, ya se alivia un poco que no lo mayuguen mucho en el bus, ¿verdad? Pero, ¿qué debería de ser? Porque pues sí, ahí lo machacan de veras a uno. Pero ¿qué debería de ser ya cuando ya logra conseguir ya su bici o su motito o su carrito? ¿Para qué se lo da Dios? Bueno, se lo da para que lo use y para que se valga y que sea de bendición para su vida. Pero ¿qué es la actitud? ¿Cuál es la actitud de algunos? Porque pues sí, aquí estamos ya hablando ya no tanto solo de ricos, sino de acuerdo a como Dios nos vaya bendiciendo. Y empezamos nosotros a decir, no, si es que yo soy un gran estratega en los asuntos de cómo poder hacer dinero y de esta manera, y esto me ha costado. Y por tanto empieza, hermanos, así con eso pequeño, y empieza la persona a enorgullecerse, empieza la persona a exaltarse, empieza la persona a ver para abajo al otro, no es eso. Y por eso es que es lindo la palabra, y por eso es que, hermanos, la palabra ahí, si cabe, lo que se expresa es lámpara a nuestros pies, es lumbrera en nuestro camino. ¿En qué sentido? La palabra nos hace ver que eso poquito proviene, lo que dice Santiago en su capítulo 1:17, porque toda buena obra y toda dádiva proviene del Padre de las luces. No, hermanos, no debe de ser la persona, el individuo, el que se vanagloria, debe de ser la gloria para Dios. La gloria para Dios. Y ya, ¿acaso no es cierto? No, ya ese ya no lo subo porque vaya y me enloda las alfombras. Es decir, con poquito ya se va viendo, ya que empieza a salir lo viejo que ya debió, hermanos, de haberse superado. No dice, ¿quién me va? Mucho, este hermano pesa mucho, dice, y los amortiguadores, ¿quién me va a ayudar a pagarlos? Porque luego se van a comprimir, dice. Pues sí, pero cuando no tenías, o cuando no teníamos amortiguadores, ¿qué se nos iba a comprimir? Pero ahora ya tenemos amortiguadores. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Es decir, en todas las escalas, hermanos, el mensaje es para todas las escalas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. El mensaje es en todas las escalas. Entonces acá, ¿qué es lo que tendría que hacerse? Lo que tendría que hacerse es, bueno, Dios me lo ha dado. Él es el que me lo ha dado. Él es el que me ha bendecido con esta casita, me ha bendecido con este trabajito, me ha bendecido. Entonces, bueno, dice el Señor, para que vayas, no se lo dice así literalmente, pero es el principio, para que vayas librándote de las ataduras del pasado. Entonces tú tienes tu trabajito, tú tienes tu negocio, empieza entonces a practicar, a que se te vuelva un hábito, a pagar lo que yo digo que debes de pagar, que todo es mío, porque uno dice, no, el 90 es mío. No, todo es de Dios, el 100% es de Dios. ¿Quién es el que le da a uno? Usted se ha fijado ahorita, hermanos, con lo que hemos experimentado con esto de las pandemias, ¿cuánto vale un chimbo de oxígeno?
a mi hermano que lo fui a ver, que estaba enfermo, le digo, ¿cuánto? 200 pesos el chimbo de oxígeno. Dios mío, hermanos, y se necesita mucho dinero para estar pagando 200 y luego se me acaba. Dice, hermanos, ¿quién nos da el oxígeno? ¿Quién nos da la fuerza? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. ¿Quién nos da el oxígeno? ¿Quién nos da la fuerza? ¿Quién nos da la inteligencia? Es Dios el que nos da todo. Pero viene la codicia. Viene la codicia y dice, ¿y usted ve? Porque aquí estamos aplicándolo no solo a los millonarios, a los ricos de la iglesia. Si es que lo hubieran, aquí pues creo que no lo hay. Pero siempre han habido. ¿Qué es lo que tendría que haberse? Sí, porque algunos, pues lo digo de esa manera, porque algunos pues ya creen que son ricos. Pero no, ¿verdad? Esa es en la mentalidad de uno. Bueno, somos ricos en el otro lado. Somos ricos en Cristo. Pero ahí viene. Entonces viene el Señor y dice, te voy a ir desactivando, hijo. Te voy a ir tu empleo. Yo te doy el oxígeno, yo te doy la fuerza. Hermanos, si es cosa de Él, si uno se acuesta y amanece sin vida, uno sale y ya no vuelve, es cosa de Él. Es Él el que nos guarda. Es Él el que cuida de nuestros pasos. Esa es la razón por la cual dice el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. El Salmo dice, Él es el que te librará del lazo del cazador. Usted todos los días y yo todos los días que salimos, usted no tiene idea, ni yo tengo idea, todas las trampas que el diablo tiene para destruirnos a nosotros. Usted no tiene la idea cuánto, hermanos, Dios trabaja para que volvamos a la casa, para que volvamos a la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted no tiene una idea. Todo el trabajo de Dios, las 24 horas del día. Ah, no, es que yo me cuido, hermano. ¿Sabe por qué no nos hemos muerto de toda esta pandemia? Ay, es que yo, mire, me lavo las manos. Está blanca las tengo ya. Manos de gringo tengo ya. Las puede lavar y se las puede chaparrear. Pero quien los tiene vivos a usted y a mí es Dios. Él ha cuidado de nosotros. Eso es lo que dice el Salmo. Él te guardará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bajo sus alas estará seguro. Bajo sus alas. Pero entonces dice, vaya hijita, yo quiero irla desactivando. Y den gracias a Dios. Esta palabra, hermanos, es objetiva y sencilla. Te voy a ir desactivando para que aprendas a ser bendecida. Te voy, dame lo que hemos pactado, lo que yo pacté, pues, porque Él es el que pacta. Dame. Y empieza. Y gracias a Dios, los hermanos, a uno no nos cuesta mucho. Y luego dice uno, hermanos, a su décima parte, en esa parte específica, aparte de lo que son las ofrendas. Porque todo lo que es recurso, dinero, todo es un golpe al corazón, no es a la bolsa. Cuando le tocan a uno la bolsa, uno prefiere. ¿Cuántas muertes han habido cuando no dicen? Un celular. Bueno, ahora son algo más caros, pero habían unos así de chiquitos, por esos animalitos chiquitos. Un montón de gente murió porque no quería aflojarlo. Y así. ¿Qué significa eso? Lo que dicen el proverbio judío, que así nace uno. El problema es que tanto que el Señor está haciendo para irnos
hermanos, levantando los dedos para que dejemos de tener así de apretado la mano. Entonces Dios nos da su palabra, Dios nos da su Espíritu Santo y dice, vaya hijito, vaya. Entonces usted empezar a darme esto, a usted le queda la mayor parte. Fíjese bien, ahí viene la situación de que bendito Dios los hermanos que no nos, por lo menos yo soy diezmador después de 3 meses creo de haber llegado a Cristo. Eso fue lo que yo tardé y de ahí pues lo he seguido haciendo todos los días de mi vida. No me costó mucho. Luego como lo asimilé, ¿verdad? Y bendito Dios que muchos hermanos y hermanas, aunque sea con el correr del tiempo, lo han ido asimilando. ¿Pero qué es eso? Eso es un trabajo de Dios para ir desactivándonos de las codicias, de lo que es ese campo de las cosas materiales. Entonces, nos va desactivando. Pero dígame si todos reaccionamos así. Hay hermanos que se tiran años y hasta se mueren después de años en una iglesia y nunca les logró Dios levantar los dedos. ¿Ya? Sí, cuando les tocó morir, murieron así como nacieron. Codicia. Nunca con palabras, con ejemplos y con tantas cosas, no lo hicieron. Pero ¿cuál es el problema? El problema, ¿a dónde radica ahí el problema? La codicia. No, que yo soy el que madrugo, yo soy el que me las fajo, yo soy. Y no puede ser. ¿Y qué hacen con mi dinero? Y cabe aclarar que no es el tema del diezmo, pero esto es importante ahondar. ¿Por qué Dios hace tales o cuales cosas? ¿O por qué Dios deja tales cosas? Porque uno de las debilidades dentro de la iglesia es esta parte de el que nos toquen lo económico. No queremos porque la idea es, y es cierto, la idea es que yo madrugo, yo me las ingenio, yo soy el creador de esto, yo es el que me las he jugado para obtener mi posición, para obtener mis cositas y para esto, para mis estudios y sucesivamente. Es cierto, allí no podemos negar que hay esa parte, esa acción, porque tampoco no puede dejar de haberla. Pero aquí viene el Señor a través de su apóstol. Le dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Tremendo. Vuestra riqueza está podrida y vuestras ropas están consumidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Cuál es el problema tan fuerte de Santiago acá? Bueno, el asunto es que estos ricos, si es el caso, creyentes, ¿verdad? Judíos, estos hermanos, cuando habla de sus ropas están comidas de polilla, el oro, aunque el oro no se lo come la polilla, pero pierde el brillo cuando se tiene almacenado. La plata igual. Pierde el brillo. Entonces, cuando está hablando de eso, es que estos ricos estaban almacenando
estaban almacenando la semilla, estaban almacenando el trigo, estaban almacenando el oro. Es decir, era una actitud de retener, era una codicia desmedida. Estaban acumulando y a tal grado que lo estaban acumulando en el trasfondo de la injusticia contra los trabajadores, contra los siervos. Estaban ellos haciéndose de mucho dinero con el sudor eran injustos. Estaban sacando de la sangre al obrero para acumular. Dicho de otra manera, estos obreros estaban pereciendo en las hambrunas, estaban pereciendo en las necesidades, estaban pereciendo cuando había trigo almacenado, cuando había oro, hermanos, que había perdido el brillo por estar en las bodegas. ¿Cómo puede ser eso? La acumulación. El asunto no es acumular. La riqueza no es pecado. Dice Pablo cuando habla a Timoteo en su primera carta, en su capítulo número 6, hermanos, que el amor al dinero, damos un gloria a Dios, el amor al dinero es el mal, no es el tener dinero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Porque los que quieren enriquecerse, dice el capítulo número 6, verso 9 de 1 Timoteo, que quieren enriquecerse, dice, caen en la tentación de muchas codicias. Cuando ya uno dice, ya tengo el primer millón, necesito otro millón, voy con el cuarto millón, voy con se lo llevó el diablo. ¿En qué sentido, hermanito? Porque eso es lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y en mucha codicia dañosa, que hunden a los hombres en la destrucción y en la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Quiénes son los que se extraviaron? ¿Los impíos o los cristianos? ¿Quiénes son? Los cristianos. Se extraviaron de la fe porque el impío no sabe de fe. Está hablando de ricos cristianos. Aquí está diciendo, porque el dinero, el cual codiciáis, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que, hermanos, el éxito en cualquier campo es bien peligroso. El éxito, por lo menos aquí el problema, pues Santiago se está refiriendo a los ricos, y también la Biblia enmarca a todos los del mundo, a todos esos millonarios que están compitiendo ahorita, a Elon Musk, a todos los millonarios que están en la competencia de que este año van a tener más millones y que más millones y que más millones. Tengan paciencia. Ya de hecho ya están. Es como ropa poliosa, esa ropa que no se ocupa y se empolía. Damos un gloria a Dios. Ese oro que no se ocupa es, si Dios ha dado esas bendiciones, está diciendo Santiago, no es para acumularla. No, y lo peor es, y lo peor del caso es que esa acumulación ha sido a causa de la injusticia de no pagar al fornal su fornal. Imagínense a lo que se llevan. Entonces viene el problema de que ellos lo acumulan. No quiero más dinero, quiero más dinero. Y preguntémosle. Por ejemplo, se dice por ahí un dicho, que la iglesia, a veces se dice, mire, esa iglesia es de ricos, dice la gente.
de ricos, dice. Y esa iglesia está en pie porque la sostienen los ricos. Está diciendo los cristianos ricos. Pero por lo general, los cristianos ricos son los que no dan nada. Porque las codicias los mata. Cristianos ricos, casi, yo no lo generalizo, pero casi son los que menos dan. Y el dicho es, la obra se hace con las promesas de los ricos y con las ofrendas de los pobres. Son las ofrendas de los pobres las que hacen funcionar los ministerios. Uno ve los carrones en iglesias, pero los tipos no dan ni agua. Esos tipos andan a ver a quién casan. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Esos andan a ver a quién le ponen el cuchillo, a ver a quién le venden algo. Siempre andan en la jugada, no andan a ver en qué, porque lo que les interesa a ellos es acumular, acumular, acumular. Así que tienen problemas los ricos cristianos. Por eso aquí Santiago, terrible este apóstol, hermano. Así que no anda con paños tibios. Ya ve que desde que empezamos va con todo. Y aquí los riquitos, advertencia a los ricos. Que Dios ayude a los ricos del remanente. Pónganse de pie, hermanitos. Vamos a finalizar.